todos ustedes nuevamente bienvenidos al canal. Antes que nada quiero agradecer mucho a todas aquellas personas que han estado viendo mis videos, que comentan, comparten y pues muchas gracias. Significa mucho para mí. El día de hoy vamos a estar realizando unos hermosos y preciosos rulos tipo Victoria's Secrets para todas esas personas que quieren lucir de que hermosas y preciosas. Así que pues vamos a comenzar a realizarlo. Pues miren, ya aquí ya tengo esta planchita. La verdad es que es una planchita que pues está bastante viejecita, la verdad. Eh, Antes los hacía con esta, pero acabo de comprar unas tenazas, entonces pues ya esta ya no la ocupo, aunque si los quieren hacer con esta, pues también con una plancha se puede. Ahorita les voy a explicar cómo. También tengo pues un peine y tengo las tenazas. Pues miren, aquí están las tenacitas que vamos a estar ocupando. Están grandotas y bonitas y pues eso es lo que vamos a estar ocupando más o menos. Lo primero que yo hago es que me empiezo a desenredar el cabello para que no se quede así como que el nudito o algo así. Aparte, cuando empecemos como que a planchar el cabello, pues es más fácil. Igual de todos modos, como yo lo lavo un día sí y un día no para que no se me maltrate, entonces pues es bien importante que cada que realicemos esto, yo les aconsejaría más o menos que cada que se hagan estos rulos o así, pues sea el segundo día, el día que no lavan su cabello, porque si no pues como que se va a maltratar más o así. Igual pues si lo quieren realizar ya sea el día que realmente quieran ustedes, pues lo pueden hacer igual de todas formas. Nada más asegúrense que su cabello no esté mojado para que no se les esté maltratando muchísimo, y pues peínenlo muy bien y apliquen un protector. Bueno amigos, pues miren, yo ya tengo mi planchita prendida. Yo la tengo en lo máximo porque mi plancha no calienta así de que súper bien. De hecho ya necesito comprar una. Y es bien importante que se separen su cabello cada que empiecen a realizar sus rulos, porque miren, esto nada más, miren, esta cochinada. Entonces empezar a planchar bien. Y la razón por la que vamos a estar planchando es porque, bueno, agarran su peine y su peine va a servir para esto, para que el alaciado quede un poquito mejor. Entonces es bien importante que antes que nada alacien su cabello, porque si no lo alacian no les va a quedar el rulo exactamente como ustedes quieren, les va a quedar como todo friseado y pues no queremos eso. Tampoco se trata de que dejen el pelo súper extremadamente planchado, nada más es como que cuestión de que den como que una pequeña pasadita para que no nos quede friseado. Entonces todo ese frizz, porque si no todo ese frizz que se genera pues en el cabello, y aparte también depende de tus puntas. Si tus puntas son muy bonitas o si tu cabello es muy lacio, pues entonces ya no vas a tener problema alguno con esto. Entonces como mi cabello es un poco quebrado, pero no es un quebrado como un rulo exactamente, pues primero tengo más que nada como que darle una pequeña pasadita así. Entonces ya con esto queda súper bien. Miren, cuando algo que les quiero decir es que cuando estén realizando esta acción es que es bien importante que también planchen de la parte de adentro. Es bien importante porque muchas veces cuando estamos realizando como que el rulo o el planchado, por lo general siempre se nos olvida como que planchar la parte de adentro. Entonces si no lo hacemos nos va a quedar toda la estética por la parte de adentro. Depende, si quieren como un tipo crepeo o así, pues por dentro sí es bueno que más o menos dejen como que algo de estética en su cabello y como que volumen para que esté agarrando, pero en este caso no. Entonces algo que les aconsejo, bueno, más que nada que yo que realizo, empiezo así para no pasar tantas veces la plancha en el cabello, porque pues lo que no queremos es como que estropearlo demasiado. Entonces pues yo hago esto. Miren, como pueden observar, no está como que sumamente planchado, o sea, no es un lacio así súper exagerado, solamente es como que para quitarle un poquito de fricción a nuestro cabello. Y pues a nuestras puntas, miren, yo la verdad es que las tengo horribles porque tiene mucho tiempo que no me lo he cortado. Entonces si ustedes tienen sus puntas muy bonitas, nada más quiten lo menos de fricción que se pueda para que no maltraten su cabello. Apliquen
algún, ¿cómo se llama? Algún como protector para el cabello. Miren la diferencia, o sea, es que sí es bien notable la diferencia. Entonces, igual de este lado, la misma acción y siempre con nuestro peine a la mano para que sea más fácil que el cabello se desenrede. Así es súper fácil, amigos. Igual si quieren pueden dejarlo unos segunditos para que no se, pues no le den como que tantas pasadas a su cabello. Igual siempre de este lado es bien importante, y de la parte de acá adentro. ¿Ya se fijaron cómo está cambiando nuestro cabello? Entonces, ay amigos, la verdad es que el tener el pelo como que bien estilizado, la verdad es que sí te da un cambiazo. O sea, hace ratito me parecía de que tipo la bruja de Blair, y ahorita pues ya como que está agarrando formita nuestro cabello. Entonces, pues sí, ya no parecemos de que brujas, ya parecemos un poquito más seres humanos. Miren, yo en la parte de acá arribita tengo mucha estética porque pues tiene mucho tiempo que no me he cortado mi cabello. Entonces, pues a ustedes traten de pasarlo desde arribita. Es que miren, dependiendo de cómo esté su cabello, porque muchas veces hay personas que tienen su cabello, como les comentaba, súper lacio, súper bonito, entonces pues ustedes ya no tienen necesidad. Por eso también es bien importante utilizar productos que mantengan tu rizo, que lo hagan pues bonito y todo eso. Entonces pues sí, es súper importante. Miren, ya vieron cómo está cambiando. Más que nada yo lo hago porque pues la parte de abajo es la que me gusta mantener, y lo que me gusta de mi plancha es de que como no está súper caliente, entonces pues no me maltrata casi nada mi cabello. Entonces pues sí, es lo que me gusta de mi planchita. Bueno, entonces ahora sí que ya tenemos nuestro cabello más o menos estilizado. Vamos a comenzar con nuestras tenazas, a realizar nuestros rulos. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a estar conectando esta cosa de aquí. Ahorita les voy a enseñar y les voy a mostrar más o menos cómo se realiza sin las tenazas, si es que no las tienen, porque así yo lo estaba realizando con la misma plancha. Entonces, pero yo sentía que me maltrataba un poquito más el cabello, entonces pues decidí como que comprarme unas para ver si realmente era pues prácticamente lo mismo o si era un poquito diferente estarlo realizando de esa forma. Así que pues no sé amigos, espero que todo salga muy bien. Espero que pues no la vaya a cajetear. Así que pues esperemos lo mejor de todo esto. Pues miren, ya tengo caliente mis tenazas, entonces yo las puse en el medium. Entonces no sé si se alcance a ver más o menos por aquí. En la cámara es un medium aquí, entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo rizo por rizo. Entonces miren, voy a agarrar más o menos de aquí, agarramos, ¿qué será? Ay amigos, es que la verdad no sé cuánto es. De todo su cabello agarren más o menos lo que abarca medio dedo hacia lo anchito. Entonces agárrense una cantidad pues más o menos pequeñita y vamos a estar realizando nuestro rulo. Entonces lo voy a hacer hacia adentro, así. Lo dejamos 3 segunditos y soltamos. Entonces, miren, ¿ya vieron? Más o menos déjenlo entre 3 a 4 segundos para que no se les vaya a estar como que maltratando o algo así. Entonces voy a agarrar un poquito más de la parte de arriba y lo voy a estar llevando así. Entonces si quieren un rizo un poquito más marcado, pues denle un poquito más de vuelta, y si quieren un rizo que sea un poquito más como que un desenfadadito, pues traten de no darle como que la vuelta completa. Entonces nos vamos a ir así por cada sección de nuestro cabello. Entonces
Nos vamos a ir con la siguiente sección. Agarramos nuestro peine y hacia adentro así. Dejamos 1, 2, 3, 4 y soltamos. Entonces, pues miren, se supone que esto va hacia adentro. Entonces voy a pasar un poquito la plancha. Agarré mucho cabello, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de sacarlo hacia afuera. Agarramos desde la raíz, así. Entonces peinamos bien. Es que no tengo brochecitos y esto me estorba. Entonces, y aparte me da miedo que se me vaya a quemar el cabello. Así. Entonces vamos a estar haciendo así. Dejamos más o menos unos 3 segundos y soltamos. Entonces ya miren. Entonces nuestro rulo ya está quedando bien. Y desde el principio metemos por aquí. Así. Agarramos nuestro cabellito. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y soltamos. Entonces ya se empieza a ver el rulo. Entonces voy a hacer lo mismo con la mayoría del cabello y ahorita regresamos. Y para enseñarles más o menos cómo se hace con la plancha, si no tienen tenazas, entonces hacemos lo mismo y pues les enseño más o menos cómo se hace para que por si no tienen unas tenazas o algo así, pues lo puedan realizar igual de todas maneras. Entonces pues miren, así fue como quedaron nuestros rulos. Entonces si ustedes no tienen unas tenazas, lo único que van a hacer es que van a agarrar una partecita de su cabello. Entonces la agarran con la plancha y lo único que van a hacer es que van a darle vuelta a la plancha y van a ir jalando así con la misma plancha. Entonces pues así es de la forma en que va a quedar nuestro rulo. Y pues igual si no tienen alguna plancha o no tienen algún tenazas o algo así, pues lo que pueden hacer es que pueden utilizar estos como aritos chiquititos. Entonces enrollan su cabello y pues ahí los dejan reposar en el día para que pues vayan agarrando como que la formita y todo. Igual sí, para que les duren sus rizos más o menos todo el día, pues lo que pueden hacer es que pueden utilizar estos sprays o algo así. A mí me gusta así dejarlo así porque como que cuando le pongo spray como que se pone tieso. Entonces hay unos muy buenos que son como que súper como que son muy suavecitos, entonces pues esos no te dejan el pelo todo tieso, pero si tienen como que un spray que sea que sí te deje como que un poquito más marcado el pues lo que pueden hacer es que de muy lejos agarran y aplican. Entonces pues sí, así es como queda nuestro cabellito y pues a mí me gusta así. Entonces pues sí, me gustó mucho cómo quedó. Se ve súper natural, se ve súper bonito y pues me gusta cómo queda. Así que ya lo pueden más o menos como que amoldear a su gusto. Le pueden pasar como que el peinecito o algo así. Entonces pues así me gusta a mí cómo queda, tipo Victoria's Secret según yo, más o menos. Entonces pues muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir. Muchas gracias por todas las personas que ven mi video y que comentan. Ahí tengo unos videos que voy a estar grabando que me pidieron en los comentarios que realizara. Entonces no crean que se me olvida, si los voy a realizar, pero nada más que a veces no tengo como que mucho tiempo. Entonces pues muchas
Gracias por ver mis videos y hasta la próxima. Bye bye.